Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con @elCheArturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 9 de enero. Muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Espero que hayas tenido un gran fin de semana, te saludo aquí desde el set de YouTube, si ya nos escuchas en esa plataforma, muchísimas gracias. Si todavía no, por favor pasa y suscríbete al canal para que poco a poco vayamos creciendo también por allá. Entonces, gracias una vez más por estar un día más aquí con nosotros y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y vamos a hablar de una mala noticia porque lamentablemente este fin de semana sucedió una tragedia en el metro de la Ciudad de México, pues una vez más. Las cosas se pusieron complicadas a las 9 de la mañana más o menos del día sábado, en el que dos trenes chocaron y dejaron un saldo de una joven de 18 años que murió lamentablemente y más de 50 personas lesionadas. Esto obviamente tiene muchísimo contexto político y muchísima grilla alrededor del evento. Más allá de la tragedia, se está politizando en ambos sentidos, en el cual por un lado se quiere salvar un poquito la imagen pública de Claudia Sheinbaum y por otro lado se quiere completamente satanizar y se quiere lapidar públicamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que hablando de ella no tuvo mucha fortuna realmente a la hora de que sucede todo esto, no porque hubiera de alguna forma de que esto fuera fortuito pero Claudia Sheinbaum estaba en Michoacán en lo que normalmente ya está haciendo no solamente ella sino diferentes personas, que es empezar a promoverse en diferentes partes del país porque quieren ser presidentes o presidenta de México en 2024. Entonces Claudia literalmente en su agenda pública estaba cerca ya de dar una conferencia acerca de los logros de su gobierno en Morelia, Michoacán, cuando se le informa todo esto y tiene que de hecho tomar un helicóptero prestado del gobernador o del gobierno de Michoacán para llegar lo antes posible a la Ciudad de México. El evento fue a las 9 de la mañana y ella terminó dando su rueda de prensa a las 3 de la tarde y ni siquiera permitió de alguna forma preguntas por parte de la prensa porque claramente iba llegando y no estaba tan preparada para dar una declaración tan completa. Entonces esto fue lo que lamentablemente pasó en la Ciudad de México y tristemente se pudo haber evitado, no se puede saber tanto. Se dice que el viernes personal del metro reportó internamente que el pilotaje automático de los trenes no estaba funcionando en el tramo siniestrado, o sea, donde ocurrió esto, y un día después sucede esta tragedia, que tampoco me gustaría que se minimizara de que nada más murió una persona. La realidad es que se ha visto mucho en redes sociales ese tema de que se murió una persona, no fueron tantas, menos mal. Efectivamente, qué bueno que no fueron más, pero una persona perdió la vida, una mujer de 18 años salió a usar un transporte público y no regresó a su casa. Entonces, te digo, esto está muy encima de Claudia Sheinbaum. Es complicado por lo que está ocurriendo durante su administración, que no es la primera vez, de hecho es ya la segunda o tercera ocasión que pasa que alguien muere en el metro bajo su administración. Y te digo, el debate va a estar aquí entre los defensores de Claudia, que afirman que esto viene de atrás, que el mantenimiento nunca se había hecho, y la gente que dice, llevas ya algunos años en el gobierno, esto se estuvo avisando y están siguiendo ocurriendo los accidentes. Dentro de la gente que defiende a Claudia hablan del sindicato del personal del metro que está mafiado, que está controlado por gente de la oposición, etcétera, y que están saboteando, casi están diciendo que están saboteando el metro. Y te digo, del otro lado se habla de que el hecho de que Claudia Sheinbaum no esté dándole la atención adecuada al metro, también podría llamarse sabotaje y también le corresponde a ella dar la cara y responder ante los hechos. Entonces te digo, estas son las dos partes. Tú estarás ya de uno de los dos lados. Para estas alturas del sexenio es raro ya encontrar a alguien que diga, no, yo soy un poquito neutral. Generalmente en México la gente ya está a favor o en contra de lo que es Morena y cualquier actor que represente a Morena. Ahora vamos a hablar de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, porque mira, hoy comienza este encuentro trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá en nuestra Ciudad de México y se van a hablar de muchos temas. Justin Trudeau ya adelantó el fin de semana que va a hablar ya del tema de la controversia energética en nuestro país, que se va a empujar mucho en la conversación con AMLO, el tema de que México deje de favorecer a las empresas paraestatales mexicanas en temas de contratos eléctricos, pero voy a hablar un poquito más de Joe Biden porque él tiene un tema más crítico o más complicado
complicado para lo que es el gobierno de Estados Unidos, que es algo llamado el fentanilo. El fentanilo es un opioide, porque ayer me estaba investigándolo. Es un opioide sintético. Normalmente es un medicamento, pero el tema con el fentanilo es que es 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina, que es un analgésico. Es para hacer anestesias, pues, cuando alguien está siendo intervenido. ¿Cuál es el problema? Que hay una crisis de fentanilo en Estados Unidos muy grave. Por su bajo costo en comparación con la heroína, ha sido muy utilizado por las personas que se drogan en Estados Unidos y han muchas veces terminado muriendo. Hay una crisis por eso en Estados Unidos muy fuerte. Entonces, Kirby, que se llama, así se apellida el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, anunció y adelantó que Joe Biden va a empujar mucho en su conversación el control del tráfico ilegal de fentanilo de Estados Unidos en el encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. También se va a hablar de cambio climático, se va a hablar de migración, que de hecho ayer Joe Biden estuvo en El Paso, Texas, viendo precisamente uno de los puntos en los que cruzan más personas ilegalmente de México a Estados Unidos, y se va a hablar de todo esto, pero al parecer la conversación girará mucho alrededor del fentanilo, que es un problema de salud pública en Estados Unidos y muy fuerte. Vamos a hablar ahora de el señor Kevin McCarthy, que se habló mucho la semana pasada de este hombre que intentaba una y otra vez ser el líder de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, que es la Cámara de Diputados. Y bueno, por fin, después de 15 votaciones, logró ya tener los votos suficientes Kevin McCarthy para convertirse en el líder de los republicanos en el Congreso. Y con esto ya el Congreso puede empezar a operar. Esto no podía darse hasta que sucediera este hecho, esta votación, que resultara una persona ganadora. Y pues ya Kevin McCarthy será el líder de los republicanos en el Congreso después de 15 sesiones, algo que, como lo adelanté ya en algunos briefs, pues es algo muy vergonzoso porque normalmente estaban alineados. Demuestra mucha desunión en las entrañas del Partido Republicano, algo que seguramente dará de qué hablar a la hora de que quieran elegir un candidato presidencial a la presidencia de Estados Unidos. Pues ya no falta tanto, ya 2023 es el siguiente año, ya es la votación en Estados Unidos, también en México para la presidencia, y esto se va a ir consolidando como dos bloques en el Partido Republicano que probablemente apoyen a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, y por otro lado van a apoyar probablemente a algún señor que tenga que ver, tal vez el gobernador de Florida, algo así podría ser. Entonces veremos qué ocurre, pero ahí está, nuevo líder de los republicanos en la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados. Ahora hablemos de China, porque mira, el día de ayer China ya oficialmente entró al mundo globalizado una vez más. Lo que hizo China es que reabrió ya sus puertas para que las personas puedan salir y entrar del país, algo que había estado prohibido por el tema del COVID-19 durante algunos meses. Entonces, ¿qué sucede? Ya la mayoría de los viajeros pueden entrar y salir del país libremente si eres chino. Los turistas internacionales todavía están prohibidos en el país, a diferencia de los empresarios extranjeros que sí pueden entrar y salir, pero los turistas internacionales todavía no podrán ingresar. Ya empezaron los viajes, de repente Hong Kong ya estaba saturado de personas de China. Entonces, esta misma crisis del COVID que está provocando el aflojamiento, por así llamarle, de la política cero COVID de China, lo que provocó también es que muchos países en el mundo estén aumentando las restricciones hacia China para demostrar que no tienen COVID los pasajeros chinos. Pues están pidiendo más pruebas, están siendo más exigentes, porque sí hay muchos infectados en el país asiático y el resto del mundo se está cuidando de que esto no provoque un aumento en los casos de COVID en el resto del mundo. Por lo pronto, China reabre sus puertas, lo cual ya lo había adelantado la semana pasada, muy probablemente es el evento económico más importante de este año. Ahora vamos a hablar de Rusia y de Ucrania, porque pasaron varias cosas este fin de semana entre Rusia y Ucrania. Rusia había declarado el fin de semana pasado que más bien el viernes, que iban a hacer un alto al fuego unilateral para celebrar la Navidad ortodoxa. Sin embargo, esto al parecer fue muy unilateral y se reporta, según funcionarios ucranianos, que realmente nunca se hizo este alto al fuego. De hecho, lo que sucedió fue que, según los rusos, hubo un par de ataques con cohetes contra 2 edificios militares de Ucrania, que según los rusos, ahí fallecieron 600 soldados ucranianos, lo cual, de confirmarse, que el gobierno ucraniano todavía no dice nada al respecto, sería la mayor baja por parte de personas militares ucranianas en lo que va de este conflicto. Los rusos dicen que esto es en respuesta a un evento que sucedió de Ucrania hacia Rusia, en el que murieron al menos 90 rusos, también en un ataque comandado por los ucranianos. Entonces esto ya está tomando niveles y números un poquito más grandes, lo cual es una mala noticia para las personas, sus familias y los países, y es un conflicto armado que está totalmente atascado.
Ahora hablemos de Twitter, vamos a hablar de la red social que pues hoy en día está muy en boca de todos, sobre todo por el hecho de que la compró Elon Musk y está en esta batalla por salvarla o por reformarla y no sabemos si va a sobrevivir o no la compañía. Yo creo que sí va a sobrevivir, pero el tema es que Twitter este fin de semana anunció que va a llevar a cabo nuevos recortes de personal en el equipo de confianza y en el equipo de seguridad encargado de la moderación global de contenidos y en la unidad también relacionada con la incitación al odio y el acoso, fue lo que informó Bloomberg el sábado. Al menos una docena más de recortes, no son tantos, no estamos hablando de miles, pero sí estamos hablando de gente bien clave en puestos bien específicos, como ya lo mencioné, en el equipo de seguridad y confianza y el tema de la moderación global de contenido. Entonces, Twitter sigue con esta renovación intensa y veremos a dónde los lleva. Vamos a hablar ahora de lo que viene siendo un tractor. No es cierto, no voy a hablar de esto ya. Vamos a hablar más bien de un medicamento. Voy a hablar de un medicamento para controlar el Alzheimer que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó de forma condicional. Este nuevo tratamiento que puede retrasar el progreso de la enfermedad, una enfermedad que no ha podido ser curada y que definitivamente es algo de lo peor, creo yo, que te puede pasar en los últimos años de tu vida. Hay un ensayo clínico que duró 18 meses que mostró resultados prometedores y bueno, el regulador de Estados Unidos, que es importante esto de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, porque cuando ellos aprueban algo, generalmente el resto del mundo tiene la confianza de también aprobarlo. Entonces, el regulador ordenó que el medicamento que se llama lecanemab fuera etiquetado para pacientes en etapas tempranas y leves de la enfermedad. Y bueno, en 2021 la FDA aprobó un fármaco diferente para el Alzheimer y fue muy criticado por hacerlo prematuramente. Entonces, yo creo que aprendieron de sus fracasos y este medicamento esperemos que funcione mejor para no curar, pero sí retrasar el progreso de la enfermedad. Y bueno, vamos a terminar hablando de un atleta que es Damar Hamlin, que es este jugador de la NFL, de los Buffalo Bills, que el fin de semana pasado, si no te sabes esta noticia porque no la reporté en Briefy, pues cayó desvanecido en un partido después de que él hiciera una tacleada. Al final resultó ser que tenía un paro cardíaco, sufrió un paro cardíaco, se desvaneció, estuvo durante muchos días sin conocimiento y pues gracias a todos los médicos ya se recupera, ya está como despierto, ya publicó incluso en redes sociales y agradeció a todos sus seguidores en los primeros comentarios desde este paro cardíaco, algo que la verdad fue bastante feo. El partido se canceló y no se va a volver a jugar. Entonces Damar Hamlin, te digo, agradece a todos sus fans después de haber recibido esto, y la NFL pues bajo el escrutinio de siempre de estar o no cuidando la salud de sus jugadores. Eso es algo que pues va a ser un debate constante de aquí para adelante mientras sigan existiendo este tipo de accidentes o este tipo de cosas con lesiones en la cabeza o en este caso del corazón. Pero bueno, este jugador al parecer está fuera de peligro, lo cual son grandes noticias. Era lo más importante, el juego ya era lo de menos. Lo más importante es que Damar Hamlin está vivo. Antes de irme quiero hacer un anuncio porque tenemos 2 vacantes abiertas en Briefy, que una es para un ejecutivo de ventas corporativas y lo quiero hacer público aquí por si eres una persona que le gustan las ventas o ha estado en su carrera vendiendo cosas. Es un ejecutivo de ventas corporativas que la idea es que sea un trabajo de tiempo completo y puedes mandar tu currículum a jobs@briefy.com, JOBS, trabajos en inglés. Y también tenemos una vacante que es más bien para un perfil estudiantil, que es un productor audiovisual junior que precisamente nos va a ayudar con este programa ya en su nueva etapa de video y también con la generación de contenidos para las diferentes redes sociales de Briefy y del Brief. Entonces, si eres una persona que este año quiere empezar a trabajar en una empresa en crecimiento y pues una startup que está, la verdad, en una etapa bien dinámica y bien interesante, por favor envíanos tu currículum a jobs@briefy.com. Entonces, pues eso fue todo por el día de hoy. Esta fue la conversación del mundo para este lunes 9 de enero y nos escuchamos el día de mañana, martes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.